Mi nombre es Mariano Marino, trabajo en el equipo de WebSec. Lidero el espacio también de hardware hacking en la Ecoparty, en Argentina. Bueno, y esta charla va a tratar de cómo extraer una clave de autenticación de un tag NFC del tipo MIFARE a través de dos tipos de intercepción, una a Bluetooth y otra al bus de datos que hay entre el microcontrolador y el frontend NFC. Antes de comenzar, nobleza obliga, muchas gracias a Jaime y a Andro por sponsorear la charla, y por darme el espacio, obviamente, para poder presentarla. Un poco de historia, cómo arranca esto de NFC para mí. Hace unos años con unos amigos estuvimos viendo que el campo faltaba una solución de trazabilidad offline, básicamente offline porque Argentina es muy grande y el campo es demasiado amplio. Y bueno, obviamente estos campos con grandes extensiones no estaban delimitadas y por lo tanto las vacas andaban a libre albedrío por todos lados. Cuando un grupo de animales se encontraba en esos límites, venían los dueños de las fincas y decían, bueno, estas son las mías, estas son las tuyas, y a veces no se las podía identificar. Y cuando no se identificaban, se partían a la mitad las vacas, mitad para cada una, así que no le explico cómo la cara de preocupación de la tercera vaca, porque ya iba a ir asado seguro. Entonces, ¿para qué servía la trazabilidad offline? La que habíamos pensado, básicamente, un tag NFC, un lector de mano, se leía los tags de cada vaca y sabíamos específicamente quién era el dueño y demás, y eso ya no iba a ser a una división a libre albedrío, sino que se iba a poder determinar bien quién era el dueño del animal. Para eso, bueno, usamos un lector NFC con Bluetooth. Este lector está bastante interesante, tiene batería y es bastante chiquito, así que bastante maleable, digamos. Compramos unos tags que no sé si los conocen, son de dual frequency, significa que pueden operar en UHF y en HF, o sea, en NFC. Y así que uno podía interactuar tanto con el lector como con un portal UHF y poder hacer una lectura de esos tags a casi 10 metros de distancia. Vamos a hacer un poco una introducción de la tecnología. Fíjense que hay un punto negro, ese es el circuito integrado. El circuito integrado está rodeado por dos antenas. La de la izquierda es una antena UHF, justamente la que se usa para hacer el enlace hasta de casi 10 metros. La de la derecha tiene forma de rectángulo, es una bobina y es la que se utiliza para hacer la comunicación NFC. Si no hay bobina, no hay comunicación NFC, porque justamente la tecnología la utiliza para hacer el intercambio de información. ¿Qué es esto de HF o UHF? Básicamente, el espectro radioeléctrico es un lío total, conviven ahí un montonazo de frecuencias diferentes, y en estos casos, digamos, había que segmentarlas o agruparlas de alguna manera. Así que por eso, UHF es de ultra high frequency, HF es de high frequency y demás, cada una tiene su lugar, digamos, y su posición dentro del espectro. El principio básico que comanda el NFC se llama inducción electromagnética, así lo van a encontrar. El tag lo necesita por dos motivos. La inducción, primero es para alimentarse, para poder tener energía, para poder comunicar. Y la segunda, para poder comunicarse. En NFC no hay antena, la antena es la bobina. Es el mismo principio de un transformador de corriente, el que van a encontrar en todos lados. A diferencia del transformador, en NFC no hay un núcleo de hierro que mejore esa inducción electromagnética. Y hay un principio que es muy sencillo de funcionamiento. Si yo acoplo una resistencia y la puedo prender y apagar, una resistencia acoplada a la antena que puedo prender y apagar, estoy generando una carga en la antena que puedo detectar en la otra antena. Así que el principio de funcionamiento es simplemente eso. Tengo un circuito que va prendiendo y apagando esa resistencia y automáticamente voy haciendo la transmisión. Fíjense en el video, es muy sencillo saber si un lector está funcionando. 30 vueltas de alambre de cobre, de esos finitos que podemos sacar de algún transformador de los de celular. Acoplamos a un LED y con eso es todo. Vamos a ver las señales que se están transmitiendo. La inducción electromagnética está afectada, digamos, por la distancia de lectura. Cuanto más alta esté la bobina, menor es
la señal que vamos a capturar. Antes de que continúes con este video y si realmente te interesa la seguridad informática, te quiero hacer una invitación. La Dragon Heart Security Conference es uno de los eventos de seguridad informática más grandes en Colombia y uno de los mejores en Latinoamérica. Allí tendrás la oportunidad de conectarte, compartir y aprender de algunos de los hackers más destacados. Queremos hacerle la invitación a todas las mujeres que están en este tema de la ciberseguridad que se animen a venir. Charlas en español que tengan la calidad que tiene Dragon Heart. Es una experiencia demasiado buena y se las recomiendo a todo el que pueda asistir. Es una gran conferencia, nos gustó mucho la especialización que llega a tener y también la comunidad que hay alrededor. Haz parte de la próxima edición de la Dragon Heart Con haciendo clic en esta tarjeta y registrándote. Fíjense en el osciloscopio, que eso lo que estoy midiendo es simplemente voltaje. No es nada más que eso, es voltaje. Entonces, a más cercanía, más intensidad, más voltaje, y a más lejos estoy, voy a tener menor señal. Por eso los tags necesitan esa proximidad hasta 10 centímetros. Básicamente está basado por eso, porque si no, no tengo energía para poder funcionar. Y más allá de que hay una comunicación mediante la bobina, esa comunicación se hace a una frecuencia particular, los 13.56 MHz. Gracias a ese reloj definido, yo puedo generar una comunicación y esa señal de radio va a viajar por el aire. ¿Cuánto? Mucho. Puedo tener una lectura de eso a 5, 6, 7 metros de distancia del origen de la comunicación. Y puedo utilizar cualquier SDR y cualquier sistema para poder levantar esa señal y decodificarla. Fíjense, hacia la izquierda, hacia la derecha no se ve muy bien, son los comandos que vamos a encontrar en NFC, que son los que va a capturar el sistema. Los principales básicamente son los de autenticación, lectura y escritura, porque a mí lo que me interesa dentro de un tag es, primero, cómo hago la autenticación y segundo es cómo voy a interactuar con el tag para manipular la memoria, tanto la lectura como la escritura. Para una comunicación se requieren 4 partes fundamentales. Sin ellas algo va a fallar seguro. La primera es el reloj, permite sincronizar la comunicación. Entonces necesitamos que ambas partes estén interpretando la información enviada de la misma manera en el mismo momento. Lo segundo es la modulación. Es lo que ustedes seguramente hayan visto en alguna cosa como ASK, PSK y demás, que la modulación establece la manera en que se va a transportar esa señal en la señal de radio, digamos, qué valor voy a tener. La codificación básicamente es, tomo esa señal, esos unos y ceros que yo capturé a través de la modulación y los convierto en un valor de salida que voy a interpretar. Y para finalizar, la trama. La trama es básicamente el mensaje, es el mensaje. Dentro de la trama yo necesito, sí o sí, establecer una información de control y un delimitador de inicio y fin, porque si yo no tengo inicio y fin, no sé cuándo estoy esperando el mensaje. Y la de control es para, como les decía recién, el espectro radioeléctrico es tan caótico que hay demasiado ruido en el ambiente. Por lo tanto, tengo que interpretar que esa señal que yo estoy recibiendo es una señal válida. Y para eso necesito establecer ciertos RC que son bytes de control. NFC se rige por varias modulaciones y codificaciones distintas. Estas son algunas. La normalidad para MyFair Classic son 100% ASK, significa que o tengo señal o no tengo señal. Establezco un threshold, un limitador en el medio, y si todo lo que vaya hacia arriba de esa señal analógica es un 1 y lo que va hacia abajo de esa señal analógica es un 0. Es bastante sencillo la interpretación. Y la codificación es un Miller modificado. Más allá de eso, para poder interactuar con el tag, ese es el flujo que tengo que cumplir a rajatabla. Lo primero y principal, nosotros necesitamos fijar dentro del radio, digamos, de trabajo de un tag, de un lector NFC, pueden haber múltiples tags. Entonces lo que necesito hacer es fijar primero a seleccionar el ID del tag que voy a utilizar. ¿Para qué lo voy a utilizar? Justamente porque esto me va a permitir ocupar el canal de comunicación, decirle a los otros tags que se apaguen básicamente y
generar un mecanismo de anticolisión. Entonces, yo no puedo ocupar el mismo canal de comunicación por varios tags a la vez. Lo tengo que hacer solamente por una vez, por uno solo. Y la parte más importante de este flujo es justamente la autenticación. ¿Por qué? Básicamente porque si yo no autentico, no puedo hacer las primitivas que están más abajo, que son las de lectura y escritura. ¿Cómo funciona la autenticación? Muy a grandes rasgos, es una introducción. El tag almacena dos claves dentro de sus bloques de memoria. La memoria está dividida, como pueden ver acá, en sectores y en bloques. Un bloque particular es donde se almacenan las dos claves y unos bits de acceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El lector y el tag van a intercambiar tres valores, que son las contraseñas que van a utilizar, que son calculadas en base a justamente esa llave que vamos a encontrar ahí. Si todo es correcto, nos fijamos en los bits de acceso. Si los bits de acceso permiten esa lectura o escritura, entonces el tag acepta o deniega el acceso. Hay un tema particular, fíjense que yo estoy manejando acá dos claves. Significa que si el programador no hizo bien las cosas y solamente seteó una de ellas, puede pasar de que gracias a los bits de accesos yo pueda habilitar la segunda clave. Y la segunda clave normalmente es por defecto es todas Fs. Entonces, siempre, si hacen algún ataque en FC, piensen en este caso, digamos. Verifiquen bien el bit de acceso. Analizando el lector. Bueno, parto de la base de la página web. Hay bastante documentación del dispositivo. Hay un manual de referencia bastante completo. Tienen todos los comandos y demás con los que necesito hacer para interactuar con el lector. Un manual técnico donde me dan un montón de especificaciones, interfaces y demás disponibles. Unos APK que podemos mirar qué tiene adentro. Y ahí arranca el flujo de conexión. ¿Cómo me voy a conectar yo con el lector? Así que el flujo de conexión está definido en esa imagen. El paso principal es el del medio, que es el de autenticación. Lo de adelante, arriba y abajo es medio trivial, la autenticación es lo más importante y consta de 4 pasos. El primer paso es un mensaje que del celular le dice al lector, quiero conectarme, simplemente eso. Al recibir el lector ese mensaje, le dice cómo no, y le manda 16 bytes aleatorios de una clave de autenticación. A partir de ahí, el celular le va a responder con las mismas claves y las propias, las mismas valores aleatorios. Y para finalizar, una vez que ya está todo listo, se va a compartir el último mensaje. Luego de eso, fíjense que en el flujo yo voy a partir de una master key que conozco para conseguir una session key, que es la aleatoria, que es la que va a regir después el resto de la comunicación. Entre el segundo paso y el último, la comunicación va cifrada. Pero ¿qué pasa? Conozco la master key, porque es por defecto. ¿Puedo cambiarla? Sí, por supuesto. En la hoja 102 de 105 me dice cómo hacerlo. Ahora bien, encontré un detalle muy particular, que dice que tras 6 intentos fallidos, el dispositivo se rompe directamente y hay que contactarse con el fabricante. Y después hice un recorrido en ciertos proyectos y librerías y demás para ver quién implementaba justamente ese comando, el E060. Y sinceramente no lo vi en ningún lado. Por lo tanto, seguramente o el desarrollador no quiso llegar hasta la última página o no sabían cómo hacerlo. Entonces es un buen indicio, ¿no? Porque sabemos que todo el mundo va a usar la master key por defecto. Así que, obviamente eso da origen a la charla, básicamente. En todo método científico, ponele, partimos de una observación. O sea, un hecho que nos pareció interesante de analizar y del cual podemos generar hipótesis y obtener resultados. El método científico
hay muchos pasos, yo lo resumo en 6. La primera, lo vimos, es la observación, es entender qué es lo que está pasando, es el ruido eso que nos genera cuando vemos algo que no está como muy bien armado. A partir de ahí hago una investigación, es simplemente analizar el contexto, tratar de hacer una base de conocimiento lo más grande posible como para que yo no tenga que ir a documentaciones o cosas que estén distribuidas por un montonazo de carpetas. Concentro toda la data en un solo lugar. Genero las hipótesis. Las hipótesis básicamente son las suposiciones. En un razonamiento lógico es el si P, entonces Q, digamos. Si pasa tal cosa, entonces sucede tal otra. La hipótesis, digamos, da origen al experimento. ¿Cómo voy a tomar de esa hipótesis y cómo voy a diseñar el experimento, digamos, para demostrarla? Validarla o no validarla. Lo que considero más importante, cómo entiendo de que los resultados obtenidos son certeros y son válidos. Y la bitácora. Acá hay que loguear todo. Tengo que hacer el paso a paso de cuando yo arranqué la investigación a cuando la terminé. No sé, creo que si pregunto quién hace una bitácora en una investigación, no creo que nadie levante la mano. Así que bueno, arrancamos en realidad con la charla en sí, la investigación. ¿Qué me va a dar una base de conocimiento? El objetivo es principalmente disminuir la incertidumbre. Yo necesito bajar la incertidumbre al máximo posible. Porque básicamente si yo disminuyo incertidumbre tengo certezas y certezas puede hacer que las suposiciones se auto resuelvan, ¿no? Y en este caso el consejo que siempre doy es armar una buena hoja de datos. Copiar y pegar es una tarea que se hace en 1,5 segundos y está buena hacerla. Esto no sé si son los parámetros más importantes porque va a depender de cada proyecto, pero les tiro algunos, digamos. Por ejemplo, parámetros de comunicación, credenciales por defecto, flujo de estado y autenticación, protocolo de comunicación, y así puedo seguir. O sea, toda información que ustedes vean relevante para lo que están analizando, traten de unificarlo en una base de conocimiento. La base de conocimiento no necesita que sea algo extremadamente complejo de hacer. Una hoja de papel y un lápiz alcanza. Un copiar y pegar en un bloc de notas también. O sea, es simplemente tener un repositorio de documentación técnica, todo en un solo lugar. Volvemos a la Master Key. La Master Key por defecto en el manual dice que es la 41, 43, 52 y demás. Lo que normalmente hago yo para asegurarme, digamos, y no tener que andar pensando demasiado, es hacer una conversión de base, ¿no? Entonces, lo paso de hexa a decimal y de decimal a ASCII. Entonces ya tengo todos los valores posibles que puedo llegar a encontrar en cualquier proyecto. A partir de ahí, también hago una decompilación del APK para ver si también utiliza esa Master Key y para entender también el flujo que va a usar para hacer la autenticación. Y aparte de eso, también aprovecho, digamos, en esta base de conocimiento a buscar, digamos, en internet o en todos lados, digamos, si alguien usa Master Key distintas, si las tiene hardcodeadas. Y me encuentro, bueno, justo abajo no se ve, hay un proyecto que se llama Flomio, que las tiene hardcodeadas, otra librería para Apache Córdoba, creo, también la tiene hardcodeada, y todos los APK del fabricante también. O sea que, sinceramente, nada, parece que todo el mundo usa eso. El cifrado utilizado, salvo el primer mensaje les había comentado, el resto va cifrado con AES. Así que usa la Master Key por defecto o la que haya instanciado el fabricante, ¿no? El lector genera un bloque de 16 bytes aleatorios, el celular también lo hace, esos bloques se comparten, se toman 8 bytes de cada lado, de cada parte, y con eso se construye la session key. O sea, Master Key, Session Key y el resto de los mensajes siguen cifrados. ¿Cuáles son los mensajes? El más importante para mí es el primero, es el 045. ¿Por qué? Porque es el que, si yo lo capturo, es el que me da el origen de la autenticación. Por lo tanto, los que siguen ya los conozco y sé cómo interpretarlos.
Siguiendo con el flujo de autenticación. En todo flujo de autenticación vamos a seguramente encontrarnos con una máquina de estado representada por varios bloques if. En este caso, lo que yo siempre recomiendo cuando se encuentren máquinas de estado es hacer una abstracción lo más reducida posible de los if y de los eventos más importantes. De esa manera me permite tener un pantallazo completo del sistema, y si necesito ir puntualmente a cada bloque, tengo que analizar muchísimo menos información. Bueno, todo lo que tiene que ver con señales de radio, la página FCC ID nos provee muchísima data. Cualquier dispositivo que ustedes vean inalámbrico que diga un número FCC ID implica que vamos a poder obtener bastante información técnica. Así que es un buen punto también de entrada para poder mirar. La página que publica, si son equipos inalámbricos, por ejemplo, los distintos tests que se hacen, las frecuencias en las que trabaja, las señales a qué distancia llegan y demás. A su vez, fotos internas y externas, que las fotos publicadas son de muy buena calidad. Es decir, yo puedo desarmar sin necesidad de desarmar el lector, yo puedo saber cuáles son los microcontroladores y los circuitos integrados que tiene el equipo. Así que eso es bastante interesante. A partir de ahí, de esa foto, veo que el front-end NXP utilizado es el de la línea 512. Voy a la hoja de datos. Obviamente, fíjense acá, no toqué nada, simplemente estoy haciendo investigación. Armo mi base de conocimiento, entonces veo cuáles son las interfaces soportadas y por cada interfaz de comunicación, lo que yo voy a documentar es, por ejemplo, configuración necesaria para capturar la señal, el formato de la trama, los tiempos esperados, presencia de señal de reloj y demás. Algo interesante de los tiempos esperados es una data que siempre llega a través de los datasheets o las hojas de datos. Me permite interpretar la señal, si es una señal válida o no, en el instrumento que yo estoy utilizando. Por ejemplo, yo conecto un osciloscopio a ese pin de salida y si yo veo que un pulso tiene 20 nanosegundos y es lo mismo que la definición, por lo tanto, la lectura que estoy haciendo es totalmente correcta y válida. Sigo documentando, pines importantes. En este caso, fíjense que en negro están los pines que me define el manual técnico. Esos pines están basados en los circuitos integrados de 32 pines. Entonces lo que hago para no errarle, digamos, y tener certezas de vuelta es hacer la conversión. Entonces tomo cualquier pin, por ejemplo el 31, me fijo qué significa, dice D7, bajo al pin de 40 y establezco que el D7 es el número 38. En este caso, todos los fabricantes siempre tienen muchas presentaciones y los datasheets los ponen solamente en una. Entonces, tengan cuidado con eso, porque por ahí ustedes están pensando de que la señal de, no sé, la de SDA estaba en el 24 cuando estaba en el 29. Extremadamente sencillo, no necesito más que un PowerPoint y tirar un par de líneas. Y simplemente lo que tengo que hacer es asegurarme, digamos, con un tester puesto en continuidad, esos que hacen pip cuando la conexión anda bien, para ver si estoy por buen camino, si seguí bien las líneas. ¿Cuál es el análisis que hago en este caso? Primero, hacer una abstracción. Yo tengo 40 pines de los cuales no sé qué información va a salir. Muchas veces los manuales técnicos te dicen, por ejemplo, D0, D1, D2, y no te dicen específicamente ese pin qué rol cumple dentro de la comunicación o de la interacción con los demás circuitos integrados. Entonces yo necesito abstraer, y abstraer significa de todo el universo quedarme con la menor cantidad posible de cosas a probar. Así que bueno, dicho y hecho, me fijo en los pines que tienen conexión, los posibles que vimos en la diapositiva anterior, y los voy a enumerar. Entonces digo, bueno, aquel es el MISO, el segundo es el MOSI, el tercero es el reloj y el cuarto es el cable SELEC. O también puede ser el RX, 7X y demás. Entonces con eso achico posibilidades.
Por otro lado, sigo la investigación, los comandos que yo veía interesantes de capturar. En este caso, puede ser el de autenticación, un comando interesante como para tener en el datasheet esa información ahí en las primeras hojas, porque en definitiva yo estoy buscando una clave de autenticación, entonces, autenticación. Y ahora empezamos a plantear las hipótesis. Yo ya tengo un montón de bases de datos disponibles y fresquita que vamos a tener que empezar a observar. Como les comentaba, las hipótesis son un montón de reglas del tipo si, P, entonces Q. La idea de eso es que antes de comenzar, digamos, con la experimentación, establecer ciertas anclas, ¿no? Para poder caminar en pasos firmes. Los objetivos tienen que ser claros, ¿sí? Claros y tener al menos una estrategia para poder abordarlos. Por ejemplo, en este caso, si tengo la master key, entonces puedo construir la session key. Es una hipótesis, una suposición bastante fácil, por lo que se ve, de poder demostrar. Y en esto siempre hay que poner hincapié, digamos, en que los Q tienen que ser lo más simples posibles, simples y atómicos. Cuando vos tengas un Q sencillo de resolver, la investigación, digamos, tiene menos riesgo a fracasar, porque son cosas más sencillas de resolver. Y básicamente el objetivo, digamos, de plantear estos supuestos, todos los que quieran, todos los que se le ocurran, básicamente es analizar los diferentes vectores de ataque que yo puedo realizar. Así que una intercepción a Bluetooth, básicamente empiezo a plantear algunos supuestos. Por ejemplo, si tengo la master key, entonces puedo construir la session key. Si tengo la session key, puedo descifrar los mensajes. Si descifro los mensajes, puedo obtener la clave de autenticación y demás. Y acá yo me encuentro con varias particularidades. La primera es que yo tengo que marcar un orden de prioridad. Es decir, no puedo capturar el tráfico si no entendí cómo funciona la master key, ¿no? Entonces, primero establezco el orden que voy a resolver las cosas. Lo segundo, la criticidad. Si yo no puedo resolver cómo transformar de una master key a una session key, no puedo descifrar los mensajes que vienen posteriormente. Entonces lo voy marcando de colores distintos. En verde están los objetivos sí o sí requeridos. O sea que para poder llegar a la clave de autenticación tengo que resolver los anteriores. Y para finalizar en amarillo le pongo los opcionales. Si los tengo, joya, y si no los tengo, bueno, mala suerte. Pero ya por lo menos el objetivo de la investigación está porque voy a poder conseguir la clave de autenticación. Lo mismo pasa con el man in the middle al bus de datos. Yo tengo 3 supuestos, los primeros, que van a ser condicionales, porque voy a comunicarme de una sola manera. Puede llegar a pasar de que el microcontrolador se comunique con SPI, con I2C o con serial. Luego tomo cualquiera, suponete el SPI, y planteo los supuestos siguientes. No voy a plantear todos los supuestos de todos los métodos de conexión porque solamente hay uno. Entonces, pruebo el primero, si lo descarto, si no validé la hipótesis, voy al segundo y así sucesivamente. Del 7 al 9 son estándares. ¿Por qué? Porque básicamente están desacoplados de la parte de comunicación. Es decir, si yo detecto una ID del tag en el bus de datos, entonces puedo detectar un mensaje 60 o 61 como lo vimos en la documentación. Y si detecto un mensaje 60-61, entonces tengo la clave de autenticación. Y así sucesivamente. Partimos ahora a la parte de la fase de experimentación. El objetivo del experimento básicamente es demostrar el supuesto planteado, ¿no? Y el fin, digamos, es avanzar de una manera ordenada en la investigación. Entonces, por cada si P, entonces Q, planteo los puedo y los necesito. El puedo básicamente es diseñar el experimento, entender un poco cuáles son las necesidades y demás. Y entender, digamos, cómo lo haría. Y el necesito es saber qué documentación voy a tener que tener en el momento de iniciar el experimento.
En este caso, todo experimento se plantea en base a una hipótesis, y toda hipótesis debe ser validada, sí o sí, puede ser validada o descartada. Si no tenemos un resultado que sea certero, entonces lo anotamos como tal, lo anotamos como un resultado no validado o no validado en su completitud. Entonces hay que remarcarlo. ¿Por qué? Porque tal vez necesitemos más de una hipótesis para poder llegar a tener certeza en ese tema. Y tengan en cuenta una cosa, de las hipótesis yo genero conocimiento, por lo tanto si no las valido puede llegar a fracasar el experimento. Entonces voy al man in the middle a Bluetooth, el supuesto es validar si tengo la master key, entonces puedo construir la session key. ¿Qué necesito para arrancar? Y necesito documentación que ayude a construir una session key, método cifrado utilizado y un ejemplo de cálculo válido si es que lo tengo. ¿Y qué puedo hacer? Y puedo desarrollar un programa en el lenguaje de preferencia o copiar el algoritmo de la librería, si es que está disponible, por supuesto. A mí me gusta programar bueno, se ve muy poquito, perdón. Me gusta programar en C#, así que básicamente convierto cualquier cosa a C#. No tengo problema en los lenguajes, pero siempre tengo uno de preferencia. Así que veo en la librería cuáles son las cosas que a mí me interesan. Por ejemplo, qué encriptación usan, cómo la usan, la máquina de estados que les decía, y lo paso. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente es plantear el experimento. Es decir, hago el decodificador. ¿Consigo la session key que yo esperaba? Sí, no. Si es un sí, la hipótesis está validada y puedo continuar con el experimento. Y si es no, bueno, tengo que rever qué es lo que pasó o tengo que pensar de que la investigación ya fracasó en época temprana. Piensen que hice mucha investigación y poco desarrollo. Con muy pocas líneas de código yo ya puedo resolver y seguir. Puedo resolver si tengo que seguir o no adelante. Entonces no me pongo como un loco a mirar un montón de cosas. Simplemente voy paso a paso. En este caso el experimento cuenta con dos patas. La primera pata, tengo una aplicación que funciona. Por lo tanto, decompilo, modifico, agrego logs por todos lados como para entender cómo van los flujos y ciertos valores. Y por otro lado, tomo ese log que consigo de esa secuencia de ejecución y los analizo con la herramienta que estoy armando. Entonces, ahí, digamos, ya tengo la session key, ya puedo decir que esa parte del proyecto está ok. Sigo avanzando con el resto de las suposiciones, agregando la funcionalidad mínima y necesaria como para poder dar ok a cada suposición, ¿no? No me pongo a desarrollar de punta a punta todas las primitivas del manual técnico, sino solamente las necesarias. A partir de ahí, analizo la suposición. Si descifro tráfico, entonces puedo obtener la clave de autenticación. Se ve muy poquito ahí, básicamente en el cuadrito que está acá, figura café ABCD, café de vuelta, que es lo mismo que consigo acá en la Authentication Key. Por lo tanto, de manera offline y a través de logs, ese paso ya lo tengo cubierto. O sea, ya estoy caminando sobre pasos firmes y tengo, digamos, el algoritmo para pasar de un tráfico intercambiado a una Authentication Key del tag en forma correcta. Ahora bien, tengo que pasar a Bluetooth, porque básicamente el objetivo de toda la charla era cómo llego a poder capturar la información. En ese momento no tenía la CAD Sniffer, así que usé un NRF52840, que también es una placa de desarrollo que permite hacer un sniffing a Bluetooth. Se puede conectar al Wireshark y esa es la comunicación. Fíjense que la última columna es la de valor intercambiado. Todos estos mensajes se pueden capturar básicamente porque el dispositivo es un Bluetooth LE. Pero ¿qué pasa? Yo necesito para poder hacerlo estar en el inicio de la comunicación porque el BLE, digamos, va saltando de canal a canal de una manera bastante intensa,
unas 1600 iteraciones por segundo. Por lo tanto, si yo no capturo desde de la fase 0, del minuto 0 de conexión, yo esa comunicación no la voy a poder conseguir. Y lo interesante de acá es que el primer mensaje que yo veo es justamente el E045, que es el de inicio de la autenticación. Por lo tanto, los mensajes que siguen ya sé cómo descifrarlos, porque tengo la master key y tengo el proceso de cálculo que habíamos visto recién. Así que en esa etapa está ok, valido la suposición, sigo con el experimento, hago una extracción de los paquetes de Wireshark a JSON, los analizo, los veo que básicamente tengo la placa y el mensaje que yo estaba buscando. Así que simplemente lo único que tengo que hacer es cambiar el código fuente, el que yo tenía, que se basaba, digamos, como un parser del log de Android que yo sacaba, ¿cómo se llama? A deserializar el JSON y pasarle los mensajes al sistema. Pero ¿qué pasa? Yo ya sé que toda esa parte ya está validada, así que si yo le paso el valor, el tipo ya va a hacer todas las cosas solo. Entonces, con esto, digamos, todas las hipótesis planteadas de antemano las tengo validadas y el primer objetivo de la investigación está cumplido. En todo experimento vienen los resultados. En los resultados, como les decía hoy, es una etapa crítica. Entonces tengo que entender si obtuve el resultado esperado, si puedo verificar, ¿no? Con diferentes métodos el resultado obtenido. Esto es opcional, pero es importante, porque ante mucha por ahí incertidumbre en cosas medias locas que pueden llegar a investigar, si ustedes podrían llegar a certificar, digamos, que un valor conseguido a través de dos metodologías diferentes es un buen indicio de que van bien en la investigación. La determinación de la certeza es una cosa que sí o sí tenemos que determinarla. Y si, como les comentaba hoy, si no tengo certezas o tengo un resultado parcial o condicional, también tengo que determinarlo. En todo método científico hay que loguear todo, básicamente porque si yo le paso esa información a otro profesional o a mí mismo dentro de un par de meses y quiero continuar con la investigación, tengo que entender y tengo que tener toda la información necesaria para poder realizar la prueba. Y ante dos pruebas tiene que tener el mismo resultado. Bitácoras, algo bastante complicado de armar y de hacer. Debo anotar lo suficiente como para poder repetir el experimento y llegar al mismo resultado. Acá no vale que hago 2 veces el experimento y tengo 2 cosas distintas. Por lo tanto, necesito registrar todo lo que más pueda. Necesito saber de dónde partí y hacia dónde llegué. Cuáles son los parámetros iniciales que usé para la prueba. ¿Qué dispositivo utilizo? ¿Cuál es el equipo de medición y su configuración? O sea, todo lo que más puedan decir del contexto de cuando yo inicio la investigación y cuándo la termino. Y como paso último es registrar las evidencias. En esto siempre tengan en cuenta de hacerlo de una forma autoexplicativa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los 8 caracteres del DOS como ancla, sino que tenemos una posibilidad de poder detallar bien cuál es el contenido de esa evidencia. Fíjense qué diferente es si yo estoy haciendo, por ejemplo, capturando un tag NFC con un dispositivo particular a cierta distancia y con cierta antena. Fíjense qué diferencia a poner un audio 01 o una captura 01. Evidentemente yo cuando quiera volver a ese audio no tengo información de contexto, por lo tanto parece algo trivial, pero no siempre pasa. Voy al man in the middle, al bus de datos. Los 3 supuestos eran qué pasa si era SPI, serial o I2C. En este caso, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Las interfaces de comunicación normalmente que van a encontrar en cualquier placa, digamos, cualquier intercambio entre un microcontrolador y un dispositivo, van a ser estas. En preferencia, siempre si hay 4 líneas, investiguen, lo más probable es que sea un SPI,
pero puede ser también un UART o serial o un I2C. Las particularidades es que en el primero y en el tercero nosotros tenemos una línea de reloj. Por lo tanto, una línea de reloj implica siempre una señal bien formada. Entonces, como base, digamos, de investigación, ¿dónde voy a poner la punta la primera vez que me conecte, que conecte el osciloscopio a la placa? Va a ser buscando la señal de reloj. Si no la encuentro, lo más probable es que sea otra cosa. Así que en esto voy al bus de datos. Lo que sí descarto es el pin 40, no tiene conexión. Entonces ya me quedan dos alternativas. La primera alternativa es el SPI y la segunda es la serial. Así que, como habíamos comentado, si es SPI yo necesito dos cosas, la señal de reloj y el pin de activación. Y fíjense que esta es la señal de activación y este es el reloj. Para esto hice una intervención de la placa. La intervención de la placa en este caso es bastante sencilla. Simplemente elijo con una lija de 400. Eso me permite sacar el esmalte sin dañar la placa y las pistas. De esta manera, al quedarme las pistas al aire, puedo tranquilamente poner puntas y tomar las señales. Intenté hacerlo a través de soldadura. Sinceramente, si no tenés los elementos necesarios como un buen microscopio, en ese nivel de pistas tan finito no lo logré hacer, digamos. Siempre podía soldar 2 o 3 como en toda la furia. Entonces tuve que buscar otros métodos alternativos, ¿no?, para poder hacerlo. Así que bueno, siempre un osciloscopio es una buena herramienta porque da certezas, ¿no?, de la señal capturada. Si yo la veo bien en el osciloscopio, bien formada, entonces estoy interpretando de que la punta está bien ubicada, se está apoyando correctamente, no me está generando ruido y estoy viendo la señal como yo espero. Bueno, analizando SPI. En la documentación técnica me indica un montón de valores. SPI tiene la particularidad de que puede cambiar las cosas y hay que configurarlas. Lo que detecto de la documentación técnica son 4 cosas fundamentales. Primero, el bit más significativo está al principio, así que es un MSB. El borde descendente siempre se basan con respecto al reloj, el dato con respecto al reloj. En el borde descendente significa que cuando la señal del reloj está abajo, en ese momento es donde se modifica la señal. En el borde ascendente significa que cuando la señal va arriba, ahí yo tengo una señal estable y la señal de activación va a estar abajo en espera. Así que me pongo a mirar un poco qué encuentro ahí. Fíjense que lo primero que tengo que validar es el reloj. Yo tengo que tener un reloj consistente. Y para eso me voy a fijar 2 cosas. Primero, que la señal de reloj no tenga pulsos más anchos o más finitos, que sea consistente en su ancho. Y segundo, en esta parte de acá me indica la frecuencia. En este caso particular, yo tengo un pulso de reloj de 4 MHz. Así que eso también es un buen indicio. Si yo tengo valores enteros en reloj, significa que posiblemente la señal sea correcta. Por otro lado, fíjense acá, la otra configuración dice, el reloj está abajo cuando está inactivo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Visualmente lo veo. Es decir, yo trazo una línea imaginaria, todo lo que esté arriba significa que va a estar activo y todo lo que esté abajo significa que va a estar inactivo. Así que visualmente podría llegar a mirarlo eso. Por otro lado me indica, el dato es válido cuando el reloj esté arriba. Y dicho y hecho, el reloj está arriba y yo tengo acá el dato estable. La línea se activa, digamos, el circuito se activa cuando la línea está baja. Y fíjense qué es lo que pasa. Visualmente lo vuelvo a ver eso. La línea está baja cuando está mandando información y está activa, no manda nada. Así que esto, digamos, entender el concepto ese es fundamental para cuando hagamos una captura de SPI. ¿Y cómo analizo los datos? De vuelta, trazo línea imaginaria
en el bus de datos y acá establezco el reloj está arriba, obtengo un dato 0. Un dato 0, un dato 0, un dato 1. Y con eso conformo los valores. Sigo avanzando. Suponete que no sepas cómo funciona SPI o es nuevo para vos. Siempre está bueno, o cualquier otra tecnología, siempre está bueno hacer ejemplos sencillos. Valores que sean triviales, ¿no? Yo ahí hago un for de un 0 a un 255 y tengo que ver ese valor reflejado en el SPI, en la herramienta que voy a utilizar para hacer el análisis de trama. Esto me permite, tiene varios beneficios. El primero, entender el protocolo si yo lo desconozco. Segundo, asegurarme que las conexiones son correctas, porque como les comentaba recién, las pistas son tan chiquitas y las puntas a veces no hacen tan bien contacto que la señal no la consigo como yo espero. Que la decodificación se realice sin errores, digamos, que yo siempre encuentre esa señal de reloj bien establecida y bien formada. Obviamente los valores leídos son los esperados y con esto me voy a enfrentar a un montón de problemas comunes que voy a tener en el proceso de investigación. Entonces, si yo ya los tengo y los conozco, la investigación después es más fácil. Así que bueno, eso es básicamente lo que hago. Pongo la punta en cualquiera de las dos señales MIS o MOSI porque siempre hay se hace una duplicación de ese dato. Me fijo en la aplicación, digamos, que utilizo la clave FFFF y el tag 2C, 24, 2D, D2 y B4. Y justamente cuando hago la captura con el analizador de trama, es lo que estoy encontrando, el 60, el 04, el FF, el FFF. Esto implica, digamos, que la comunicación entre el microcontrolador y el frontend NFC se hace de manera en texto plano, digamos, sin cifrar. Y justamente esta trama o este mensaje coincide, digamos, con el manual de referencia técnica, que me dice también que voy a recibir un 6061 y demás. Para finalizar, digamos, en esta parte, el último supuesto que yo había puesto como opcional es si detecto la clave de autenticación, entonces puedo analizar los cambios que realiza la aplicación. En este caso no hay que hacer demasiado más de lo que ya se hizo, configurar correctamente la herramienta y seguir logueando. Por lo tanto, se podría llegar a ver, pero que en la memoria dice Dragon Harcon y los mensajes intercambiados es exactamente lo mismo. Así que también, de vuelta, validé la hipótesis en base a un experimento y conseguí el valor esperado. No me quedé ahí atrás, fui haciendo el análisis con otras cosas, justo tenía un shield de Arduino, un 522, así que de vuelta, una aplicación hiper sencilla con una clave conocida para ver qué era lo que pasaba, conecté las puntas al analizador lógico que lo ven ahí y directo a la computadora. ¿Qué conseguí? Exactamente lo mismo, el bloque del comando 60, bloque 0, la clave de autenticación y el ID del tag. Ahora, ¿qué pasa con otros dispositivos de NXP? Esos dos, lo mismo. Un 5180, lo mismo. Un 7150, lo mismo. Significa que este tipo de análisis así se puede hacer, yo creo que para cualquiera de la empresa NXP. Y lo más probable es que suceda para todo el mundo. Si en el manual técnico no especifican que las claves van cifradas y de alguna manera, lo más probable es que vayan en texto plano. Por lo tanto, con un analizador lógico y unas puntas, uno puede hacer magia. Y para finalizar, la versión argenta, el Lego Board, cuando arranqué no tenía las puntas esas Fashion que habían visto hoy, sino que tenía un poco de filamento de impresora, unos Legos de mi nene y unos alfileres. Así que el PETG está bueno porque tiene un índice de dureza bastante interesante y no se quiebra, entonces uno lo puede manipular y ejercer cierta presión en la placa. Los alfileres están pegados al PETG y las puntas del analizador lógico están conectadas directamente al alfiler. Tengan en cuenta esto, cada vez que uno pone cualquier elemento metálico sobre la placa, eso va a funcionar como una antena y puede generar ciertas cosas características como una capacitancia y demás.
Por lo tanto, las puntas siempre traten de ponerlo lo más bajo posible para que la señal viaje más rápido. Eso es todo.